Viudo solitario ató al hijo del jefe apache a su pecho. 3 días después volvió su tribu. El viento soplaba con una melancolía que parecía arrastrar consigo los ecos de un pasado que ya no volvería. Las montañas, a lo lejos, se pintaban de un tono azul triste al atardecer, y los árboles secos susurraban secretos olvidados por los hombres. En medio de ese silencio, solo interrumpido por el crujir de la tierra bajo sus botas, caminaba Elías, un hombre marcado por la pérdida, por el vacío que deja un amor cuando se lo arrebatan sin aviso. Vivía solo desde hacía 2 inviernos. Su cabaña, construida con sus propias manos, era pequeña pero firme, como su corazón endurecido por la tragedia. No había risas, ni cantos, ni aroma a pan en su hogar. Solo el olor persistente del metal y del fuego. Era herrero, aunque ya no forjaba para nadie. Lo poco que hacía era para mantenerse vivo. Pero la verdad, ni siquiera eso deseaba. Cada noche hablaba con la misma fotografía. Una imagen desgastada por el tiempo y las lágrimas. En ella, su esposa Lucía sonreía bajo un cielo abierto, abrazándolo con ternura, como si no existiera el dolor en el mundo. Elías acariciaba el borde del papel con los dedos, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus manos. Hoy también fue un día largo, amor, susurraba, sentado en su silla de madera frente al fuego apagado. El invierno se acerca. ¿Lo sientes tú también allá donde estás? Hacía esto cada noche, como un ritual. A veces reía solo, recordando alguna travesura de Lucía. A veces lloraba en silencio, con el rostro escondido entre las manos. No hablaba con nadie más. El pueblo, distante a más de medio día de camino, lo había dejado en paz. Todos sabían que Elías no quería compasión. Querían acercarse, pero la tristeza en sus ojos era como una barrera de hielo que nadie se atrevía a cruzar. Una mañana, mientras el sol apenas pintaba de oro los picos de las montañas, Elías decidió caminar hacia el río. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba sentir el agua correr, como si pudiera llevarse consigo algo del peso que cargaba. Llevaba puesto el abrigo de piel que Lucía le había cosido en su último invierno juntos. Estaba raído, pero no se desprendía de él. El bosque estaba especialmente silencioso ese día. No se oía ni a los cuervos, ni a los ciervos, ni siquiera el viento. Era como si el mundo contuviera la respiración. Entonces, un sonido lo detuvo. Un llanto. Débil, pero insistente. Un llanto de niño. Elías se quedó inmóvil. El corazón comenzó a golpearle el pecho con fuerza, no de miedo, sino de algo que no podía explicar. Avanzó con pasos lentos, apartando ramas y hojas secas hasta llegar a un claro. Y allí, entre piedras y hojas, sobre una manta de cuero manchada de tierra, había un bebé. El niño lloraba con los ojos cerrados, las mejillas rojas por el frío, las manos pequeñas agitándose como si pidieran ayuda a quien pudiera verlas. Elías no supo qué hacer al principio. Se arrodilló con torpeza, mirándolo como si fuera algo sagrado y frágil. Nunca había tenido hijos. Lucía no pudo concebir. Y ahora, de pronto, la vida le ponía a una criatura indefensa frente a los ojos. ¿Quién? Murmuró. ¿Dónde está tu madre? Miró a su alrededor. No había nadie. Solo rastros de lucha, ramas rotas, una huella de sangre, y a pocos metros, la flecha de madera clavada en el tronco de un árbol. Algo había pasado. Algo grave. Volvió su mirada al niño. El bebé ya no lloraba. Lo miraba con ojos oscuros, profundos, como si supiera más de lo que debería. Entonces Elías vio el brazalete en su muñeca. Era de cuero trenzado, decorado con cuentas y símbolos que él reconocía. Era apache. Y no cualquier símbolo, era el del jefe Macanan, el hombre más respetado entre las tribus del oeste. Elías tragó saliva. Ese niño era alguien importante. Y estaba solo. Su instinto le gritaba que lo dejara, que se fuera, que no se metiera en asuntos que podían costarle la vida. Pero el corazón ya había tomado una decisión. Se quitó lentamente el abrigo. Luego sacó de su mochila un viejo pañuelo que guardaba con celo, era de Lucía. Lo usaba a veces para cubrirse el rostro del polvo, pero no había vuelto a tocarlo desde que ella murió.
Lo miró por un segundo, y con manos temblorosas, lo usó para envolver al niño y atarlo suavemente a su pecho. «Está bien, ya está», le murmuró, con la voz quebrada. «No voy a dejarte solo. Ya no más». El niño apoyó su cabeza en su pecho y se quedó dormido. Elías se puso de pie, con los ojos húmedos y la respiración agitada. Sentía algo diferente. Como si un fuego pequeño, casi extinto, volviera a encenderse dentro de él. El peso del bebé no era carga, era compañía. Era propósito. Era vida. Caminó de regreso a su cabaña con pasos firmes, con el corazón latiendo al ritmo del que latía contra su pecho. No sabía qué vendría después, ni a quién tendría que enfrentar. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. «¿Sabes?», susurró Elías al niño dormido, acariciando suavemente la pequeña cabeza. «Hay cosas que uno jura no volver a sentir. Dolor. Esperanza. Ternura. Yo había enterrado todo eso junto con ella, hasta hoy. No esperaba respuesta, claro. Pero por alguna razón, hablar en voz alta se sentía diferente. Como si ya no hablara solo. Como si Lucía, desde algún rincón del otro mundo, escuchara también. En la mesa, aún descansaba la fotografía arrugada. Elías la miró, con los ojos nublados, y por primera vez no habló con tristeza, sino con algo más suave. Algo parecido a la culpa mezclada con agradecimiento. «Te parecerá una locura, amor, pero este niño me salvó. Ni siquiera sé su nombre. Ni siquiera sé por qué estaba ahí, solo, rodeado de peligro. Pero si me lo enviaron, si apareció justo hoy, justo ahí, tal vez sea porque todavía tengo algo que hacer en esta vida». Pero mientras hablaba, mientras se dejaba llevar por la emoción del momento, no notó que fuera, en el bosque que rodeaba su cabaña, algo se movía. Ojos. Silenciosos. Negros como la noche misma. Observaban. Escuchaban. En la madrugada, Elías se despertó sobresaltado. El bebé no lloraba. No hacía ningún ruido, pero algo lo había inquietado profundamente. Un presentimiento. Ese tipo de temor antiguo que nace en el estómago antes que en la razón. Se levantó con cuidado, aún con el niño atado a su pecho, y se acercó a la ventana. Nada. Solo oscuridad. Pero entonces, detrás de la cabaña, un crujido. Elías se tensó. «¿Quién anda ahí?», dijo en voz baja, casi sin aliento, tomando la vieja escopeta que colgaba en la pared. Salió sin hacer ruido, los pies descalzos sobre la tierra fría. El bebé apenas se movía. Y allí, entre la niebla que bajaba desde las montañas, vio algo. Huella sobre huella. Frescas. Y no eran de animal. Regresó de inmediato. Cerró la puerta con tranca doble y puso un tronco contra ella. Luego apagó el fuego y se sentó en la oscuridad, abrazando al bebé con más fuerza. La noche fue eterna. Afuera, algo rondaba. No lo atacaba. No se acercaba. Solo, estaba allí. Como si esperara algo. Como si lo vigilara. Cuando por fin llegó el amanecer, Elías no había dormido. Tenía los ojos abiertos, fijos en la puerta, y el cuerpo tenso como un arco. El bebé se despertó tranquilo, sin saber que su protector había pasado la noche en vela, con el alma en guerra. «Sea lo que sea que viene, no te dejaré», le dijo al niño, con voz firme. «Aunque tenga que enfrentar a medio infierno, tú no volverás a quedar solo». Durante el día, Elías salió con cautela. Buscó más huellas. Las encontró. Eran muchas. Rodeaban su cabaña en círculos. No había sido uno. Habían sido varios. Y no habían dejado ningún rastro de fuego, ni basura, ni nada humano. Eran rastros de pasos suaves. Pasos entrenados. De personas que sabían moverse sin ser vistas. Y entonces lo entendió. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Esa noche, volvió a hablarle a Lucía. «¿Qué hice?», preguntó en voz baja, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas.
Si este niño es hijo de un jefe apache, si lo que encontré en su muñeca es lo que creo que es, entonces alguien vendrá. No sé si por él, o por mí. Miró al pequeño. Dormía otra vez, como si la vida aún no le hubiera mostrado lo cruel que podía ser. ¿Y si creen que lo robé? Continuó, esta vez en un susurro casi quebrado. ¿Y si vienen por sangre? ¿Y si tengo que entregarlo? Elías cerró los ojos. Por dentro, algo lo desgarraba. La idea de devolverlo, de entregarlo, era como arrancarse el corazón con las manos. Pero también sabía que ese niño no era suyo. No sabía nada de él. Ni su nombre. Ni su historia. Ni su familia. Y sin embargo, ya lo amaba. Al día siguiente, mientras el sol apenas se filtraba entre las ramas, Elías recogió algunas cosas. Pensó en ir al pueblo, buscar a alguien que pudiera ayudarle a contactar con los apaches. Pero algo en su interior lo detuvo. El mismo instinto que le gritó que protegiera al niño ahora le susurraba algo nuevo: es demasiado tarde. Ellos ya saben que lo tienes. A media tarde, mientras partía leña en silencio, oyó el silbido. Agudo. Claro. Una nota larga, seguida de otra más corta. Se quedó congelado. Ese no era el silbido del viento. Era una señal. Y no era para él. Se giró lentamente, con el hacha aún en mano, y miró hacia el límite del bosque. Allí, entre sombras y troncos, vio una silueta. Alta. Inmóvil. Con una lanza en la mano y el rostro cubierto por pintura de guerra. Sus ojos, aunque distantes, se clavaron en los de Elías con una intensidad que lo dejó sin aliento. La figura no se movió. No habló. Solo lo miró, y luego desapareció en el bosque como un fantasma. Elías no gritó. No corrió. Solo abrazó al bebé con una mano temblorosa y, por primera vez, lo llamó por un nombre que salió de su corazón sin saber por qué. Aben, te llamaré Aben. Porque llegaste como un soplo sagrado en medio de el alba comenzó a teñir el cielo con tonos pálidos, y un aire gélido entró por las rendijas de la madera. Elías se levantó con lentitud, los músculos rígidos por el cansancio y la tensión. Colocó al bebé en una manta sobre la cama y lo cubrió con cuidado. Aben dormía tranquilo, como si ignorara el peligro que lo rodeaba. No te despiertes aún, murmuró, acariciando su cabecita. No quiero que veas lo que pueda pasar ahí fuera. Revisó cada rincón de la cabaña, reforzó las ventanas con clavos, bloqueó la puerta trasera con un mueble pesado y escondió un cuchillo bajo el colchón. No pensaba entregarlo sin pelear. Pero en el fondo, sabía que si ellos venían, no sería una lucha justa. Sería una cacería. Cuando el sol estaba a punto de alzarse por completo, escuchó el sonido. No era un grito, ni un golpe. Era el sutil crujido de ramas pisadas por pies ágiles. Múltiples. No uno. No dos. Muchos. Elías se paralizó. Luego, un golpe seco contra la puerta. Uno solo. El silencio volvió. Y entonces, una voz. Firme, grave, con un acento ancestral que cortaba el aire como una lanza: sabemos que está ahí dentro. Abrimos paso con respeto, pero no repetiremos el llamado. Elías tragó saliva. Se acercó lentamente a la puerta y colocó la mano sobre la madera. No le haré daño. Lo encontré solo. Estaba llorando. Iba a traerlo de vuelta, dijo, con la voz quebrada pero sincera. Del otro lado, silencio. Elías escuchó el crujido de cuero, el sonido de arcos tensándose. Se imaginó al menos 10, quizás más, rodeando la cabaña. Y al centro, la voz que volvió a hablar, esta vez con tono más intenso. Ese niño lleva la sangre del jefe. Es nuestro corazón. Si tú lo tomaste, has sellado tu sentencia. Elías dio un paso atrás. No lo tomé. Gritó, con una mezcla de miedo y furia. Lo salvé. Estaba herido. Solo. En medio del bosque. No había nadie. Y entonces,
como un suspiro que se abre en las grietas de la tensión, una segunda voz surgió. Femenina. Cargada de emoción. De rabia, y de algo más profundo. Ábreme la puerta. Déjame verlo. Elías quedó helado. La voz era joven, pero había en ella una desesperación que lo atravesó como fuego. Se acercó a la ventana y corrió la cortina apenas unos centímetros. Afuera, entre los hombres de rostro pintado y plumas en la cabeza, había una mujer. De pie. Firme. De ojos oscuros como la noche que había pasado. Y lágrimas. Ella lo miró. Y aunque no se conocían, aunque no habían cruzado palabra, él supo. Ella era la madre. Elías abrió la puerta despacio. No levantó las manos. No habló. Solo dejó que ella entrara. Nayeli cruzó el umbral con el corazón golpeándole el pecho. Sus pies descalzos pisaban la tierra de madera con rapidez, casi sin tocar el suelo. Sus ojos buscaron. Su pecho subía y bajaba como si contuviera un huracán. Y cuando vio al bebé, allí, envuelto en una manta, dormido con el rostro en paz, cayó de rodillas. «Aben», gimió, rompiéndose por dentro. «Hijo mío». Lo tomó entre sus brazos y lloró sobre él como si estuviera volviendo a la vida. Elías bajó la mirada. Dio un paso atrás. Sentía que había invadido algo sagrado, algo que no le pertenecía. Y al mismo tiempo, algo dentro de él se desgarraba. Era como soltar un pedazo de sí mismo. Pero los demás no eran tan compasivos. Los guerreros entraron con pasos firmes, rodeando a Elías. Uno de ellos, con una cicatriz cruzándole la mejilla, lo empujó con fuerza. «Ladrón de sangre. Pagará por lo que hizo». «No», gritó Nayeli, aún con el niño en brazos. «No lo toquen». Él lo cuidó. Lo protegió, cuando ustedes no pudieron. Hubo un murmullo tenso entre los hombres. El jefe de ellos, un anciano de rostro sereno y mirada de piedra, levantó la mano. «Nayeli, hija de Macanan, ¿lo defiendes?» Ella respiró hondo, limpiándose el rostro con la manga. Se puso de pie con dignidad. «Sí. Él salvó la vida de mi hijo. No lo trató como un enemigo. Lo amarró a su pecho, como si fuera suyo». El anciano miró a Elías. Luego, al bebé. El silencio se estiró como una cuerda tensa. «Entonces, que sea juzgado por los espíritus», declaró, con voz profunda. «Si su corazón es limpio, vivirá. Si es oscuro, que la tierra lo trague». Elías no entendía todo, pero comprendió suficiente. No se resistió. Bajó la cabeza. «Haré lo que sea necesario», dijo, sin miedo. «Pero no lo lastimen a él. Ni a ella». Y mientras lo sacaban de su casa, rodeado de ojos que lo querían muerto, Elías supo que ya no podía volver atrás. Había cruzado una línea invisible. Una que lo llevaría a un lugar donde nunca pensó estar. Pero por primera vez, no tenía miedo. Porque lo había mirado a los ojos. El sendero hacia el campamento apache era estrecho, bordeado por árboles altos que parecían susurrar viejas canciones al viento. Elías no dijo nada. Observaba cada raíz, cada rama rota bajo sus pasos, como si el bosque mismo le advirtiera: «Estás entrando a otro mundo, forastero». A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa. El aire tenía otro olor: tierra húmeda, humo de leña, hierbas amargas. Las voces de niños a lo lejos y el ladrido de perros lejanos le anunciaban que se acercaban al corazón de la tribu. Pero no eran sonidos de bienvenida. Había tensión en cada mirada que lo recibía. Mujeres con cestos en las manos detenían sus pasos y lo observaban con desconfianza. Ancianos entrecerraban los ojos al verlo pasar. Y los niños se escondían detrás de las piernas de sus madres. Nayeli apretaba los labios, sin hablarle, pero cada tanto lo miraba de reojo. Había algo en su rostro, algo que Elías no sabía leer aún. No era odio. Tampoco lástima. Era algo más profundo, más salvaje.
como si estuviera obligándose a no sentir lo que estaba empezando a sentir. Llegaron al centro del campamento. Una fogata encendida ardía constante, y alrededor de ella se sentaban los ancianos de la tribu, cubiertos con mantas tejidas y collares llenos de historia. Elías fue llevado al frente, donde un poste ceremonial de madera estaba clavado en la tierra. Lo ataron a él, firme pero con respeto. No era un prisionero. Era un extranjero, al borde de ser juzgado por las fuerzas que esta gente aún veneraba. Uno de los ancianos se levantó. Era delgado como una vara, pero su presencia imponía. Tenía el cabello completamente blanco, trenzado, y unos ojos que parecían haber visto demasiadas vidas. «Mi nombre es Tecama», dijo, con una voz tan baja que aún así todos pudieron oírla. «Guía de espíritus. El niño que has llevado en tu pecho es sangre de nuestra sangre. Nació bajo la luna de la montaña, protegido por el rugido del lobo. Su alma no debía ser tocada por hombres blancos». Elías alzó la mirada, con firmeza, pero con respeto. «Yo no lo toqué por codicia. Ni por venganza. Estaba solo, muriendo. Nadie lo buscaba. ¿Debería haberlo dejado ahí?» Tecama lo observó largamente. Luego asintió despacio. «Y sin embargo, lo tomaste como tuyo. Lo ataste a tu pecho con un nudo que los espíritus ahora deben deshacer o sellar». Los guerreros comenzaron a cantar, bajito. Una melodía ancestral, repetitiva, como el latido de la tierra. Nayeli se quedó a un costado, con Aben en brazos, observando todo con los ojos húmedos. No sabía por qué le dolía tanto verlo ahí, atado. No debía dolerle. Era solo un forastero. Un hombre cualquiera que, por razones que ella aún no comprendía, había protegido a su hijo mejor que muchos de los suyos. Elías cerró los ojos cuando la primera nube de humo lo envolvió. Tecama arrojó hojas secas sobre el fuego, que crepitó con una chispa azul. La ceremonia había comenzado. «Vas a ver lo que se oculta en tu alma», dijo el anciano, caminando lentamente a su alrededor. «No podrás mentirnos. No podrás mentirte. Los espíritus no juzgan palabras, juzgan verdad». El humo era espeso, caliente. Le raspaba la garganta. Elías intentó mantener la conciencia, pero el mundo empezó a girar. Su pecho se agitaba, su corazón golpeaba con fuerza. Y entonces, una visión. Estaba en su antigua casa. Lucía, su esposa, tejía en la mecedora. Le sonreía, con ese gesto de amor que tanto extrañaba. Pero algo no estaba bien. Su rostro se volvía pálido, lejano. La sonrisa se deshacía en lágrimas. «¿Por qué no me protegiste?», decía ella, con una voz hueca. «¿Por qué no llegaste a tiempo?». Elías cayó de rodillas, en la visión. Gritó su nombre, pero ella se desvanecía como arena entre los dedos. Entonces oyó otro llanto. Un bebé. Pero no Aben, no. Era otro. Uno que nunca nació. Lucía le extendía los brazos, llorando. «Él también era nuestro hijo, y se fue conmigo». Elías gritó. En el mundo real, su cuerpo convulsionaba. El humo seguía entrando en sus pulmones como cuchillas. Pero no podía moverse. Estaba viendo su culpa. La que había enterrado con años de silencio. No era solo la muerte de Lucía lo que lo había roto. Era la vida que no llegó. El hijo que ella perdió, y que él nunca pudo sostener. La familia que nunca fue. Y ahora otro niño había aparecido. No de su sangre, pero sí de su alma. Tecama levantó un cuenco y lo roció sobre su cabeza. Agua fría, amarga. Elías despertó de golpe, jadeando, empapado en sudor. El fuego aún ardía, pero los cantos habían cesado. El anciano se acercó, lo miró largamente, y habló en voz baja: «Has conocido tu sombra. No eres enemigo. Pero tampoco eres de aquí». Se giró hacia la tribu. El espíritu no lo rechaza. El niño no lloró en su pecho. No hay sangre robada, hay algo más. Nayeli no pudo contener las lágrimas.
No sabía si era alivio o miedo. Había esperado justicia. Y la había recibido. Pero algo dentro de ella temblaba. Porque no podía negar lo que había visto en los ojos de ese hombre. No era solo un extranjero. No era solo un viudo. Era un alma rota, como la suya. Y el destino los había entrelazado con un niño en el centro. Esa noche, nadie durmió. Porque mientras la tribu procesaba lo ocurrido, allá en el bosque, unos pasos ajenos al ritual se acercaban. No eran de guerreros. Ni de espíritus. Aben dormía en una tienda cercana, resguardado en brazos de su madre. Nayeli no se había acercado a Elías desde que terminó la ceremonia. Había algo en su silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra, un torbellino de emociones que no sabía dónde colocar. Entre la gratitud y el dolor, entre la necesidad de proteger y el impulso de huir. El fuego crujía, alto, como si también él tuviera algo que decir. Elías lo miraba fijo, con los ojos perdidos. El humo subía lento, como el recuerdo que aún ardía dentro de él. Aquella visión. Lucía, el niño que nunca nació, me castigaste bien, viejo, murmuró para sí, apenas audible. Me mostraste todo lo que me negué a sentir. Y aún así, sigo aquí. Una sombra se movió detrás de él. No se giró de inmediato. Sentía el paso leve. El perfume de tierra y hojas secas. Era Nayeli. Podía reconocer su presencia sin verla. ¿Te duele?, preguntó ella, finalmente, con voz baja, casi susurrada. Él levantó la mirada, pero no respondió al instante. No el cuerpo, dijo después de un largo silencio. Eso ya no me importa. Lo que duele, es otra cosa. Nayeli se sentó frente a él, sin romper la distancia que los separaba. Llevaba el cabello suelto, y su rostro estaba bañado por la luz temblorosa del fuego. Por un instante, parecía una aparición. O un recuerdo demasiado vívido. Mi gente no confía fácilmente. Hemos perdido demasiado, y a demasiados. No podíamos arriesgarte. No cuando se trata de un hijo del jefe. Lo sé, respondió él con voz áspera, pero tranquila. Y no les reprocho nada. Habría hecho lo mismo. Ella bajó la mirada. Jugaba con los dedos, inquieta. Aben, no es hijo de un guerrero. Es hijo del viento y del fuego. Lo engendré en una noche de locura y amor, con alguien que no pudo quedarse. Lo mataron antes de que supiera que sería padre. Elías escuchó en silencio. Cada palabra de ella se le clavaba como una flecha suave y lenta. He cargado esa historia sola, continuó Nayeli. Lo escondí, lo crié en secreto, lejos de los ojos de quienes no entenderían. Pero alguien nos encontró. Nos atacaron. Me hirieron. Y en medio del caos, tuve que soltarlo. Su voz se quebró. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no dejó caer. Apretó los labios, como quien lleva demasiados años tragando el llanto. Y entonces, apareciste tú. Un extraño. Un hombre con la mirada rota, y el corazón abierto. Elías la miró largo rato. No dijo nada. No sabía qué decir. Pero sintió que algo dentro de él se deshacía, como un hielo que finalmente se rinde ante el calor. Lo até a mi pecho, susurró. Con un pañuelo que era de mi esposa. Nunca pensé que volvería a usarlo, nunca pensé que volvería a cuidar algo con tanto miedo de perderlo. Ella lo observó con una intensidad que lo desarmó. El fuego crepitaba entre ellos, como si también escuchara. ¿Cómo se llamaba ella? Lucía. ¿Y el hijo que no llegó? Elías tragó saliva. No tenía nombre. Nunca llegamos a imaginar uno. Solo, fue. Nayeli se acercó un poco. Sus manos temblaban. Tal vez, este niño vino a unir lo que la muerte separó. No lo elegiste, Elías. Pero lo reconociste. Y eso también es amor. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. Doloroso. Lleno de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir.
Pero entonces, el aire cambió. No fue el viento. Fue otra cosa. Un estremecimiento sutil en la tierra. Los perros comenzaron a ladrar. Los pájaros, dormidos en las ramas, alzaron vuelo de golpe. Elías se puso de pie al instante. Nayeli también. Los guerreros salieron de sus tiendas, alertas. Algo no estaba bien. ¿Lo sientes?, preguntó Nayeli, mirando hacia el bosque. Sí, respondió él, tomando el cuchillo que aún llevaba en la bota. Algo se acerca. Y entonces, el grito. Un joven de la tribu, que vigilaba desde la colina, apareció corriendo, agitado, con el rostro pálido. Hombres armados. Con caballos y rifles. Vienen desde el oeste. Muchos. La tribu estalló en movimiento. Mujeres corriendo con niños, hombres preparando arcos, ancianos organizando a los más jóvenes. Elías sintió que la sangre le hervía. No por miedo. Por algo más antiguo. Una furia que lo tomaba por dentro. Nayeli sujetó a Ben con fuerza y lo miró. Ellos saben que mi hijo vive. ¿Y quieren usarlo contra nosotros? ¿Es por eso que atacan? Entonces no lo tendrán, respondió Elías con voz firme. No mientras yo respire. Nayeli lo miró, sorprendida. Vio en sus ojos lo que no había visto nunca en ningún otro hombre, una promesa que no necesitaba palabras. Una entrega sin condición. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz temblorosa. Ni siquiera eres de los nuestros. Elías la miró sin titubear. Porque él me dio una razón para seguir viviendo. Y porque tú me hiciste recordar lo que se siente tener un lugar. Los tambores de guerra comenzaron a sonar. El bosque se estremecía. La noche se preparaba para el caos. Elías seguía con los ojos puestos en la colina. Ya no era solo un extraño en tierras ajenas. Ya no era simplemente el viudo que hablaba con una fotografía en las noches. Era un hombre con una causa. Una que le ardía por dentro como hierro en la fragua. Los guerreros se alistaban con rapidez. No hablaban mucho. Las manos trabajaban con precisión, flechas alineadas, lanzas ajustadas, cuerpos pintados con símbolos de protección. Cada gesto era antiguo, heredado de generaciones. Una forma de preparar el alma para lo que vendría. Elías, gritó Nayeli desde la tienda. Ven. Corrió hacia ella, y al entrar, la vio envolviendo a Ben en una manta gruesa, besándole la frente con desesperación. El niño lloraba, sintiendo la tensión del aire, aunque aún no comprendiera la magnitud del peligro. Debes llevarlo, dijo ella, con la voz firme pero quebrada por dentro. Hay un sendero que baja por detrás del río. No lo conocen. Conoces el bosque, puedes guiarlos. Tienes que sacarlo de aquí. Elías negó con la cabeza. No voy a dejarte. No ahora. Lucharé con ustedes. Moriré si es necesario. Pero no me iré. Nayeli lo miró, sosteniéndole el rostro entre las manos. Si te quedas, morimos los tres. Si lo salvas a él, entonces todo esto tendrá sentido. No puedo protegerlo yo sola. Tú sí. Te eligió a ti. Las palabras golpearon en su pecho como una verdad que ya conocía, pero no quería aceptar. Elías bajó la mirada al bebé. Su llanto era suave ahora, más como un quejido que como un grito. El pañuelo de Lucía aún no envolvía. Y en ese pequeño rostro moreno, había algo que le dolía y le sanaba al mismo tiempo. Tienes mis ojos, susurró. Pero no mi destino. Nayeli le entregó un pequeño amuleto de piedra. Póntelo. Lo hice cuando estaba embarazada. Es su símbolo. Si algo te pasa, alguien sabrá quién es él. ¿Y si no regreso?, preguntó, sin poder sostenerle la mirada. Entonces, Nayeli respiró hondo, conteniendo el temblor. Te recordaré como el hombre que ató a mi hijo a su pecho, cuando el mundo se quebraba. Elías apretó la mandíbula, luchando contra el nudo en la garganta. Tomó al niño con sumo cuidado y lo colocó contra su pecho.
Aben se acomodó de inmediato, como si reconociera el refugio. Nayeli le colocó la manta encima y le besó la cabeza por última vez. «Ve. Ahora». Salió de la tienda con pasos firmes, el corazón hecho un torbellino, la mirada fija. Mientras caminaba hacia el borde del campamento, los guerreros lo observaron. Ninguno lo detuvo. Todos sabían lo que estaba haciendo. Y por primera vez, lo respetaban. Pero entonces, el caos estalló. Un grito agudo. Un disparo. Luego, otro. Y después, el estruendo de un disparo más fuerte, seco, inconfundible, escopetas. Elías giró la cabeza y vio la línea de fuego encenderse en la colina. Los invasores venían en formación, montados, armados hasta los dientes, disparando al aire y gritando como bestias. No eran soldados. Eran bandidos. Colonos sin ley. Hombres con rabia en la piel y codicia en los ojos. A las posiciones. Rugió Tecama desde el centro del círculo de fuego. Las mujeres corrían hacia la parte baja del campamento, buscando refugio. Los guerreros apaches se colocaron estratégicamente entre las tiendas, ocultos, preparados para emboscadas. Elías, con Aben amarrado al pecho, corrió hacia el sendero oculto que Nayeli le había indicado. Las ramas lo arañaban, el suelo era resbaladizo, pero no se detenía. Cada paso era una promesa. Cada gota de sudor, una súplica al destino. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. No podía hacerlo. No podía marcharse. Apretó los dientes, giró en seco, y comenzó a subir otra vez hacia la colina, en dirección al fuego. El pequeño Aben lloraba, confundido, asustado, pero Elías lo sostenía con fuerza. «SHHH, lo sé», le murmuraba. «Te prometí que no te dejaría solo, pero tampoco puedo dejarla a ella». Al llegar de nuevo al borde del campamento, lo vio todo. Uno de los bandidos había atravesado la defensa y corría con una antorcha en la mano. Llevaba el rostro cubierto con una tela y gritaba en un idioma tosco, sediento de destrucción. Se dirigía directo a las tiendas donde estaban las madres y los ancianos. Elías no pensó. Corrió hacia él con una piedra en la mano, soltó un grito que le nació de lo más profundo, y le arrojó el proyectil directo al cráneo. El impacto fue seco. El hombre cayó de bruces. Aben lloraba fuerte, pero Elías no se detuvo. Otro hombre lo vio. Apuntó. Disparo. Elías giró justo a tiempo. La bala rozó su hombro izquierdo, haciéndolo tambalear. El dolor fue brutal. Cayó de rodillas. «Aben», gritó Nayeli, corriendo hacia ellos con una lanza en la mano. «Elías». Ella lo alcanzó, lo ayudó a levantarse, y sin decir nada, tomó la lanza y la arrojó con una precisión sobrehumana. La madera atravesó el pecho del tirador, que cayó con un quejido seco. Elías jadeaba, con la cara manchada de polvo y sangre. Miró a Nayeli. «Te dije que no te dejaría». Ella le sostuvo la mirada, el rostro cubierto de ceniza, el cabello suelto, salvaje. «Y yo te dije que lo elegiste. No estás solo, Elías. Ya no más». Aben, entre ambos, dejó de llorar por un instante. Y por primera vez, sonrió. Nayeli estaba a su lado, con el rostro cubierto de tierra, los labios partidos y la lanza manchada de sangre enemiga. La respiración le ardía en los pulmones, pero sus ojos seguían firmes. No temblaban. No retrocedían. «Tenemos que alejarnos de aquí», dijo Elías entre dientes, la voz rasposa. «Si nos rodean otra vez, no nos rodearán», lo interrumpió Nayeli, girando hacia un guerrero que se acercaba corriendo. «Bakari, llévate a las mujeres por el río. Y que los más jóvenes preparen la trampa de las rocas». Bakari asintió sin decir palabra y se perdió entre las sombras. Elías cayó de rodillas de repente. Su respiración se volvió pesada, irregular. Nayeli corrió hacia él. «Elías. No. Mírame», le dijo, sacudiéndolo con fuerza. «No te caigas ahora, por favor». «No es nada», musitó él,
con la voz casi en susurro. Solo un momento. Solo un respiro. Aben comenzó a llorar otra vez, inquieto, como si sintiera el desmayo de su protector. Nayeli lo tomó rápidamente de los brazos de Elías y lo acunó contra su pecho, cantándole una antigua melodía en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. No te apagues ahora, susurró, con una mezcla de oración y súplica. No cuando acabas de abrir los ojos a este mundo. No cuando has encontrado a alguien que te llama hijo sin pedirte sangre. Elías, desde el suelo, apenas podía ver los rostros en movimiento a su alrededor. La lucha seguía. El fuego seguía. Pero sus sentidos se nublaban. Vio a Nayeli acunando al niño, protegiéndolo con el cuerpo, como si fuera su escudo. Y ahí, algo lo desgarró por dentro. No. Gritó con esfuerzo, aferrándose al suelo con las uñas. No dejaré que pase otra vez. No como Lucía, no como el niño que perdimos. Con un impulso de pura furia, se levantó tambaleando. El dolor lo atravesaba como un cuchillo, pero no importaba. Agarró un arco caído del suelo y sin saber si aún podía dispararlo bien con el brazo herido, lo tensó con la otra mano. «Vienen por el norte», gritó uno de los vigías. Elías corrió. No por lógica. No por estrategia. Por instinto. Porque sabía que si tomaban la entrada norte, masacrarían a los ancianos. Corrió por entre las sombras, dejando un rastro de sangre tras él. La tierra ardía. Los árboles crujían. Y cuando llegó a la colina, los vio. 5 hombres, vestidos de cuero, con rostros sucios y crueles, avanzaban con armas largas y machetes. Elías no pensó. Disparó. La flecha voló torpemente, desviada, pero golpeó el muslo de uno. Gritó y cayó. Los otros se giraron. Lo vieron. Y se rieron. «Mira eso. Un blanco sucio jugando a ser salvaje», gritó uno, con un diente de oro que brillaba bajo la luna. «Ven aquí, héroe. Te haremos recordar de qué lado estás». Elías no respondió. Apoyó la espalda contra un árbol y preparó la segunda flecha. No tenía puntería. La sangre lo mareaba. Pero no le importaba. «Si van a pasar, tendrán que matarme primero», murmuró. Pero antes de que pudieran moverse, una lluvia de piedras cayó desde lo alto. Una trampa activada. Una avalancha de rocas, pequeñas y filosas, que los derribó a todos. Gritos. Confusión. Polvo. Bakari apareció detrás, lanzando un grito de guerra con otros 2 jóvenes. Terminaron el trabajo. No dejaron a ninguno de pie. Elías cayó al suelo, de rodillas, jadeando. Sus manos temblaban. Su cuerpo no daba más. Bakari corrió hacia él y lo sostuvo. «Hermano. Resiste. Resiste». «Nayeli», preguntó Elías, casi sin voz. «Está bien. Está viva. El niño también». Elías soltó el arco, que cayó al suelo con un sonido hueco. Y entonces, lloró. Por primera vez, lloró abiertamente. No de dolor físico. No de miedo. Lloró porque estaba vivo. Porque no los había perdido. Porque, por fin, no estaba solo. Bakari lo levantó con ayuda de otro guerrero y lo llevaron de regreso. El fuego seguía ardiendo en algunas zonas, pero la resistencia apache había frenado a los invasores. En medio del círculo, Nayeli esperaba, sentada, con Aben dormido en brazos. Cuando lo vio llegar, cubierto de sangre y polvo, corrió hacia él. «Elías», gritó, sujetándolo con fuerza. «Estás vivo, estás vivo». «No me iría sin despedirme», respondió él, sonriendo con los labios partidos. «Y menos de ustedes». Ella lo abrazó con todo el cuerpo, apoyando la frente en su pecho, donde sentía aún los latidos, débiles pero constantes. «Nos salvaste». Elías yacía dentro de una tienda cubierta con mantas de piel, su pecho subía y bajaba con dificultad.
La herida en su hombro había sido limpiada, cosida por las manos temblorosas de un anciano curandero. No hablaba. No se quejaba. Pero en sus ojos había un silencio que dolía. Nayeli estaba a su lado. Sentada. En silencio. Sosteniendo a Ben en brazos. Lo observaba dormir con un amor feroz, pero su mirada no se apartaba de Elías. De vez en cuando, le tocaba la frente con el dorso de los dedos, para asegurarse de que aún ardía con vida. ¿Sigues conmigo?, preguntó en voz baja, cuando notó que Elías abría los ojos apenas. Él asintió, con una sonrisa mínima que se deshacía en la comisura de sus labios resecos. No sé cómo, pero sí. Nayeli se acercó y le ofreció agua. Él bebió apenas un sorbo, pero fue suficiente para sentir que no se había hundido del todo. ¿Cuántos?, preguntó con esfuerzo. ¿Cuántos quedaron? Menos de los que empezamos, respondió Nayeli, bajando la mirada. Pero vencimos. El resto huyó cuando vieron que no nos rendíamos. Elías respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. La victoria no tenía sabor dulce. Era más bien amarga, llena de nombres que ya no se pronunciarían, de hijos que no volverían a escuchar a sus padres, de ancianos que no contarían más historias junto al fuego. Lo lograste, dijo ella, como si quisiera convencerlo. Tú ayudaste a salvarnos. Sin ti, no estaríamos aquí. Él la miró, y su voz se volvió casi un susurro. No vine a salvar a nadie, Nayeli, vine a morir. Vine a dejarme ir entre la tierra. Pero ustedes me trajeron de vuelta. Ella no respondió de inmediato. Se acercó más. Lo miró como no lo había hecho antes, sin rabia, sin deber, sin miedo. Lo miró con ternura. Como una mujer mira al hombre que, sin pedir nada, se ha convertido en parte de su alma. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, sin apartar la mirada. ¿Por qué no huiste? ¿Cuándo tuviste la oportunidad? Elías tragó saliva. Quiso hablar, pero el nudo en su garganta era demasiado espeso. Al final, lo dijo como pudo. Porque ese niño, cuando lo tuve por primera vez contra mi pecho, sentí algo que no sentía desde Lucía. Sentí que la vida, aún me debía algo. Que yo podía ser algo más que un recuerdo. Que podía proteger a alguien. Nayeli bajó la cabeza y apoyó su frente en su mano. Se quedó así un momento. Luego habló, despacio, con palabras que le salieron desde lo más hondo. Cuando perdí a su padre, juré que nadie más tocaría a mi hijo. Que nadie más me lo arrebataría. Que yo sería suficiente. Fuerte. Sola. Guardó silencio. El fuego en la entrada de la tienda crepitaba con un sonido suave, casi maternal. Pero luego te vi a ti, con él. Dormía tranquilo. Y tú también dormías. Como si los dos fueran parte de un mismo hilo. Como si el universo ya los hubiese unido. Elías la observó con los ojos brillando, sin poder disimular el temblor que le nacía en los labios. Tal vez, susurró, yo necesitaba un hijo. Y él, un padre que no huyera. Nayeli soltó una risa suave, quebrada. Limpió una lágrima que se escapó sin pedir permiso. Luego, se acercó a Elías, se arrodilló a su lado, y sin pedir nada, le colocó al niño dormido en el pecho. Ben se acomodó instintivamente, como si reconociera el lugar. El corazón de Elías se agitó bajo el peso liviano del niño. Este es tu lugar ahora, le dijo ella, en voz baja. Si aún lo quieres. Elías miró al niño, que respiraba en paz. Luego a Nayeli. Y con un suspiro que se sintió como el fin de un largo invierno, murmuró, nunca quise otra cosa. Ella se acercó, apoyó su cabeza en su hombro sano, y por un instante, el dolor quedó suspendido. La guerra, el fuego, la sangre, todo quedó afuera. Allí dentro, en esa tienda humilde, solo quedaban 3 corazones latiendo al mismo ritmo. Pero el silencio no duró mucho. Desde el exterior, una voz alterada rompió la quietud, Tecama. Vengan, rápido. Algo no está bien. Nayeli y Elías se miraron.
El niño se sobresaltó entre sus brazos. La noche, que recién parecía descansar, volvía a encogerse. «Quédate con él», ordenó a Elías, sin alzar la voz, pero con una fuerza que no permitía réplica. «No te muevas. Pase lo que pase, no lo dejes solo». Elías asintió, con el corazón palpitando como un tambor dentro del pecho. Nayeli salió corriendo de la tienda, descalza, su cabello volando como sombra negra contra la luz del fuego. Aben comenzó a llorar, inquieto. Elías lo levantó con suavidad, acunándolo contra su pecho vendado, su brazo aún adolorido. Pero su mente estaba afuera, con ella. Pasaron apenas segundos cuando el interior del campamento estalló en gritos. No eran los mismos gritos de guerra. Eran otros. Más cortos. Más secos. Más confundidos. Elías se puso de pie con esfuerzo, con el niño en brazos. Abrió apenas la tela de la tienda y miró. Lo que vio lo paralizó. Los invasores habían vuelto. Pero no del mismo modo. Esta vez no eran muchos. Eran apenas 3. Y no entraron con armas en alto, ni lanzando fuego. No. Entraron cabizbajos, casi tambaleantes, como hombres que habían visto algo que no podían explicar. Uno de ellos tenía la ropa rasgada, el pecho manchado de sangre seca. El otro arrastraba una pierna. El tercero tenía los ojos vacíos. Literalmente vacíos. Huecos oscuros donde deberían estar los ojos. Los guerreros de la tribu los rodearon al instante, apuntándoles con arcos y lanzas. Pero los hombres no respondieron. No hablaban. No suplicaban. Solo, estaban ahí, como si el alma se les hubiese despegado del cuerpo. Tecama apareció entonces. Caminó entre ellos como si su bastón pudiera cortar el aire. Se acercó a uno de los invasores, lo miró de frente, y sin que el hombre reaccionara, colocó una mano sobre su pecho. «Vacíos», murmuró el anciano. «No por la muerte, sino por algo peor. Ellos no fueron vencidos por armas, sino por el espíritu de algo que aún camina en la noche». Nayeli estaba junto a él. Sus ojos iban del anciano a los hombres sin comprender. «¿Qué significa esto?», preguntó. «¿Qué los destruyó así, si no fuimos nosotros?». Tecama alzó la mirada hacia el cielo nocturno. La tierra despierta cuando el dolor es demasiado grande. Cuando un hijo es arrancado de su madre. Cuando se siembra muerte donde debía haber raíz, algo se despierta. Elías, aún dentro de la tienda, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aben dejó de llorar de repente, como si hubiese sentido lo mismo. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. Más pesado. Entonces ocurrió. El más joven de los 3 invasores cayó de rodillas y vomitó tierra. No sangre. No bilis. Tierra. Tierra oscura, húmeda, con gusanos. Las mujeres gritaron. Nayeli retrocedió un paso. Elías sintió que la piel se le erizaba hasta los huesos. «Por los espíritus», murmuró Bakari, que miraba con los ojos abiertos como platos. «¿Qué está pasando?». Tecama cerró los ojos y alzó el bastón. «No son ellos. Ya no. Algo los tomó. Algo que viene de más profundo que los ríos, algo que duerme bajo los huesos de nuestros antepasados, y ahora está despertando». Nayeli lo miró con temor real por primera vez. «¿Por qué ahora?». Tecama giró la cabeza, lentamente, hacia la tienda donde estaba Elías. «Porque el equilibrio se rompió. El niño, el hijo del jefe, fue atado al corazón de un hombre blanco. No por malicia, sino por amor. Pero aún así, fue una ruptura. Y cuando los mundos se mezclan, la oscuridad siempre despierta primero». Los guerreros comenzaron a murmurar, inquietos. Algunos miraban hacia Elías. Otros retrocedían sin darse cuenta. La desconfianza, que había dormido bajo la ceniza del respeto ganado, empezaba a resurgir como brasas que no fueron apagadas del todo. Elías lo supo. Lo sintió como una herida nueva. Ese algo, que despertaba allá afuera,
también comenzaba a agitar el odio dentro del círculo. Ese odio que no necesitaba razones, solo excusas. Y entonces, Nayeli habló. «Basta», gritó con una fuerza que cortó el aire. Todos la miraron. «Nadie va a tocarlo. Nadie. Ese niño vive porque Elías lo salvó. Y si el mundo se rompió por ese amor, que el mundo se reconstruya desde ese amor». Su voz temblaba. Pero no por miedo, sino por la intensidad de su verdad. Yo lo vi luchar por nosotros. Vi su sangre mezclarse con la nuestra. Lo vi sostener a mi hijo como si fuera suyo. Y si algo oscuro viene por nosotros, entonces lo enfrentaremos juntos. Tecama la observó con atención. Su rostro no se movía, pero sus ojos se llenaron de un brillo antiguo, como si viera más allá del fuego y la noche. «El espíritu te escucha, hija de Macanan», murmuró. «Pero las sombras no razonan, solo reclaman. Y ahora, quieren al niño». Un susurro colectivo sacudió al campamento. Algunos retrocedieron. Otros miraron con terror hacia el bosque. Y entonces, como si la noche respondiera, un lamento desgarrador atravesó el aire. No humano. No animal. Algo, entre ambos. Un gemido largo, profundo, que venía del interior mismo de la tierra. Elías salió de la tienda con Abén en brazos. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era de acero. «No se lo llevarán», gritó. «Ni ustedes, ni los muertos, ni lo que camina entre las raíces. No mientras yo viva». Y por un momento, hasta la propia oscuridad pareció dudar. Porque allí estaba él, el viudo solitario, el que ató a un hijo sagrado a su pecho. Abén, aún en brazos de Elías, respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba levemente, como si también él sintiera el peso de ese poder antiguo que se aproximaba. «No lo dejes, Elías», susurró Nayeli, acercándose a él con los ojos brillantes. «Si se rompe ese vínculo, si se quiebra ese lazo que tú le diste, lo perderemos». Elías apretó al niño contra su pecho, una vez más envuelto en el pañuelo que perteneció a Lucía, ahora empapado de calor, lágrimas y tierra. Sintió el corazón del pequeño latiendo contra el suyo. Frágil, pero constante. «No me voy a rendir», dijo, apenas audible, como si hablara consigo mismo. «Ni por él, ni por ti, ni por mí». Tecama se aproximó. El anciano tenía el rostro severo, pero no hostil. Caminaba lento, como si cada paso contuviera un siglo. Se detuvo frente a Elías, y bajó la cabeza con respeto. «Te ofreciste al juicio de los espíritus, y sobreviviste. Te ofreciste a la guerra, y nos defendiste. Pero ahora, no basta con ser valiente. Lo que viene, no se derrota con lanzas». «¿Entonces qué hago?», preguntó Elías, con voz tensa. «¿Se lo entrego? ¿Se lo dejo a la noche?». Tecama lo miró. En sus ojos había pesar. «No. Pero debes entrar tú. A ese lugar donde duerme lo que lo reclama. Debes llevar al niño contigo. Volver al punto donde lo encontraste, y allí, pedirle a la tierra que devuelva el equilibrio». Nayeli dio un paso al frente, enfurecida. «No. Eso es una condena. Los espíritus oscuros que caminan entre las raíces devoran la luz. ¿Lo sabes, Tecama?». «También sé», respondió el anciano, sin elevar la voz, «que si no se hace, todos caeremos. Que el mundo de los vivos y de los muertos se abrirá como una herida, y no habrá medicina que la cierre». Elías bajó la mirada. Sabía. Sentía. Que todo lo vivido hasta ahora lo había llevado a esto. A ese